Aló, buenos días. ¿Les parece si comenzamos? Hola. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos. Me presento. Mi nombre es Mauricio González. Soy director ejecutivo del Goldring Institute para Negocios Internacionales de la Universidad de Tulane y profesor de negocios internacionales en la Escuela de Negocios de la Universidad de Tulane. Tengo el gran placer de poder compartir este espacio con ustedes desde Nueva Orleans, allá en Santiago, Chile, para esta charla acerca de creación de valor y compliance empresarial. De nuevo, bienvenidos, y para no dar más preámbulo y agradeciendo toda su atención a esta reunión y su interés por los programas de la Universidad de Chile y en especial por este MBA for the Americas que tenemos ya más de casi 20 años de tener en combinación con la Universidad de Tulane y la Universidad de Chile, pues de nuevo sean todos bienvenidos. Me permito presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien hablará de creación de valor y compliance empresarial, Cristian Puebla. Cristian es ingeniero comercial y contador auditor egresado de la Universidad de Chile y también tiene un Master of Business Administration de la Universidad de Tulane en conjunto con la Universidad de Chile, justamente en este MBA for the Americas. Cristian tiene más de 20 años de experiencia en diversas industrias y diversas compañías internacionales como Corporate Officer, Contralor Financiero, en fin, un sinnúmero de posiciones. Y para no dar más preámbulo a esto, quiero mencionar que Cristian es una de las personas que yo considero con un altísimo grado de experiencia en el tema de gobierno corporativo, temas de responsabilidad social y temas de sustentabilidad. Entonces yo creo que el día de hoy esta charla que tendremos con Cristian, con la situación tan particular que está viviendo el mundo con esta pandemia, y la invitación que tenemos todos a reconsiderar la forma en que vemos el capitalismo, en que llevamos a cabo el futuro de nuestras empresas y cómo los gobiernos corporativos, estos consejos de administración, tienen que cambiar su actitud, cambiar sus prácticas y ver más a lo que vienen siendo lo que en inglés llamaríamos stakeholders de la empresa, no solamente accionistas, no solamente empleados, sino clientes, sociedad. Y dentro de todo esto, obviamente, está el medio ambiente. Cristian, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, agradecer tu presentación. Y bueno, aquí estamos justamente para darles a conocer estos nuevos desafíos que hay hoy día y que tiene todas las empresas y todos nosotros como ciudadanos. No sé si se ve bien la presentación. Sí. ¿Se ve bien? Bueno, me gustaría partir, bueno, diciendo que yo soy egresado, hice el posgrado de Tulane con la Universidad de Chile y que tuve una muy buena experiencia. Me abrió totalmente la mente a conocer prácticas internacionales, cómo se deben manejar los negocios. Y de hecho fue algo que me ayudó mucho en el desarrollo para poder desarrollarme laboralmente en el mundo internacional, tanto en Chile, pero con empresas que son internacionales. Por lo tanto, mi objetivo hoy día es darle a conocer, hacer la bajada, digamos, a las empresas chilenas para que un poco vayan aprendiendo cómo se tiene que ir normando y hacia dónde va el camino. Entonces, a ver, ¿se ve bien? Sí. Bueno, primero vamos a trabajar una agenda, ¿cierto? Que son bastantes presentaciones, así que voy a tratar de ir rápido. Este tema es muy interesante, apasionante. Y bueno, para hablar un poquito de la situación actual, cuáles son las nuevas exigencias regulatorias, conceptualizar lo que es valor y cumplimiento, la relación entre Estado y empresa, fiscalizaciones, análisis de causa, modelar, ¿cierto? Un poco modelo propio, ¿cierto? Que desarrollando en cuanto a lo que es valor. Caso, gobierno corporativo y pilares de cumplimiento. Y un poquito hablar de las experiencias que me ha tocado vivir en algunas compañías. Primero, nuestra visión, ¿cierto?, es aceptar el desafío de transformar el propósito de las empresas a través de nuevos procesos de cumplimiento efectivo en un ambiente de control activo y sostenible en el tiempo, ¿ya? Esto, bueno, nos lleva, ¿cierto?, como compañía, ¿cierto?, como empresa, consultora, ¿cierto?, a desarrollar distintas metodologías, ¿cierto?, de trabajo
de tal forma de poder ayudar a las compañías a que se inserten en este mundo hoy día del comercio, los negocios cada vez más exigentes. ¿Cuáles son en general, nuestra forma de mirar los negocios, ¿cierto? Primero, identificar brechas normativas, análisis estratégico de escenarios, y el impacto que genera, ¿cierto?, en la creación de valor, actualización de normas, requerimientos mínimos y apoyar el sistema, todo lo que es el diseño del sistema de gestión documental. Algunos de los clientes han sido grandes empresas, por ejemplo, hemos tenido Codelco, compañías mineras, empresas retail, ¿cierto?, empresas bancarias, empresas fiscalizadoras como aduanas, por ejemplo, que también hicieron un trabajo bien interesante ahí. Y bueno, partir hoy día, ¿dónde estamos? Hace un par de semanas atrás, una semana atrás, salió una revista que generó una publicación que generó un impacto bastante importante, que la revista Time, ¿cierto?, que habló del gran reseteo. Ellos plantean, ¿cierto?, que la edad del capitalismo, que partió, ¿cierto?, a partir del año 45, hoy día cambió. Se necesitan nuevas políticas para abordar riesgos climáticos, incentivar préstamos verdes, ampliar las instituciones financieras, orientarlas, ¿cierto?, hacia objetivos más sociales y ambientales. Y si uno ve aquí un poco la gráfica, ¿cierto?, también se ven muchos personajes, ¿cierto?, gente orientada al punto medio ambiente, salud. Aquí hay una parte de África que es todo lo que es el tema de la inclusión, ¿cierto? El tema, acá abajo se ve una niña con su hijo, ¿cierto?, que habla de todo lo que es, o da a conocer todo lo que es calidad de vida, ¿cierto? El trabajo con calidad de vida familiar. Entonces, ¿qué proponen? Este documento, ¿cierto? Hay muchos estudiosos y gente importante, ¿cierto?, que habla de que hoy día los gobiernos, ¿cierto?, el mundo, digamos, tiene un tremendo desafío, que esta pandemia ha llevado a repensar todo. Y un poco los dos grandes bloques, ¿cierto?, que los europeos estaban ansiosos, como dice acá, ¿cierto?, de aprender todas las estrategias de inversión que tiene el gobierno de Estados Unidos para estimular la investigación y el desarrollo de tecnología. Y por otro lado, Estados Unidos está ansioso de aprender, ¿cierto?, cómo Europa crea ciudades sostenibles y revitalizar la participación cívica. Por otro lado, el Foro Económico Mundial, ¿cierto?, también dijo, este es el momento en que tenemos que resetear el planeta, los negocios a nivel mundial. Ya no es solo crear valor para los accionistas, hoy día tenemos que crear valor sustentables para los stakeholders. ¿Quiénes son? Son todos. Empleados, clientes, proveedores, comunidades y sociedades en general, digamos. Por lo tanto, hay que repensar, ¿cierto? Hoy día no todo es dinero, sino que hay un concepto mucho más grande que en el fondo es darle vida, generar empresas con propósito, ¿ya? Por otro lado, el Banco Mundial establece que el comercio a nivel mundial, ¿cierto?, también tiene que ser mucho más amigable. Amigable tiene que ver compañías orientadas, ¿cierto?, a tener desarrollo de políticas, ¿cierto?, sociales, ambientales, fomentando el crecimiento, empleo, cuidando el medio ambiente, digamos, nivelando, ¿cierto?, tratando de disminuyendo las desigualdades, reduciendo la pobreza. Y también cadenas de comercio internacional mucho más seguras. Ahí más adelante vamos a ver por qué. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos? Hoy día muchas instituciones a nivel mundial están dictando normas, ¿cierto?, para que las empresas en todos sus niveles, ¿cierto?, se vayan aplicando, por decir así, los gobiernos y las empresas aplicando en un concepto normativo para que podamos todos juntos, digamos, trabajar en un planeta mucho más sustentable. El punto de vista del comercio, el punto de vista de la salud, el punto de vista de las empresas. Por lo tanto, la OCDE dice, señores, tenemos que trabajar en un cumplimiento regulatorio, que todos cumplan, ¿cierto?, y a su vez hacer fiscalizaciones. Por otra parte, hace un par de semanas atrás, ¿cierto?, hubo un estudio de la Unión Europea, ¿cierto?, que dice, bueno, a raíz de la pandemia, el Parlamento Europeo quiere luchar contra la competencia desleal, que se protejan los derechos de las personas y que se defiendan los valores europeos en el extranjero.
Y dice, la Unión Europea es la principal potencia comercial del mundo. Se beneficia de la globalización, pero también necesita reglas claras y transparentes para evitar que este fenómeno tenga un impacto negativo. Por lo tanto, ya hay una cantidad de países bien importante, digamos, que está empujando, hoy hay que cambiar. ¿Y esto a qué lleva? A tener, ellos están imponiendo nuevas reglas de comercio internacional. ¿Qué quiere decir? Que hay en compañías, los negocios que hoy día van a hacer las compañías, no van a permitir que haya una competencia desleal, se van a firmar acuerdos, la exportación de productos, ¿cierto? No van a importar productos, no van a comprar productos, ¿cierto? Cuyo origen, ¿cierto?, tenga un trato cruel o inhumano a las personas. De hecho, hay una compañía importante chilena que iba a exportar hace poco, hace un par de meses atrás a Estados Unidos, perdón, a Europa, y los europeos le pidieron certificación respecto de si había cumplimiento de sus estándares en estándares ambientales, en regulaciones respecto de los trabajadores, las personas, entonces, y como no los tenían, no pudieron vender. Y es una empresa muy importante que transa en bolsa incluso. Entonces, hoy día hay dificultades, ¿cierto? Las compañías están teniendo dificultades para dar este paso y mantener y ser sustentables a nivel mundial. Por lo tanto, va a venir también muy fuerte todo el tema de certificaciones. ¿Cómo sabemos? Una de las preguntas que uno se hace, ¿cierto?, es ¿cómo sabemos si nosotros estamos cumpliendo, ¿cierto?, compromisos regulatorios y si esto nos está afectando? Una vez un vicepresidente de una compañía me dijo, mira, tengo tanto trabajo que yo no sé si lo que estoy haciendo estoy cometiendo una infracción o no. Alguna norma que pueda detener su negocio. Estamos hablando de un ejecutivo de una alta compañía, entonces el hecho de estar trabajando todo el día nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué norma está saliendo en alguna parte, ¿cierto?, que no estemos cumpliendo? ¿O qué norma interna no se está cumpliendo? Entonces eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué es lo que es valor? ¿Cómo podemos asociar el valor a todo el tema normativo? El valor se inició a principios de los años 50, ¿cierto?, donde se instalaron nuevas teorías económicas, que después durante los años 70, 80, hubo toda una apertura a la globalización, por lo tanto las condiciones, ¿cierto? Chile se insertó en un panorama internacional en que tuvo que empezar a respetar y a respetar otras normas. Normas ambientales, después vino todo el tema tecnológico, normas de inclusión, estándares de diversidad, y hoy día con la pandemia todo lo que es salud. Por lo tanto, hoy día el concepto de valor no es solamente económico, sino que requiere muchos otros parámetros, ¿cierto?, o factores, ¿cierto?, que hay que considerar justamente para hoy día hacer negocio. Hacer un negocio hace 70 años atrás no lo mismo que hacer un negocio hoy día. Por lo tanto, si nos preguntamos, ¿qué es lo que es la creación de valor? La RAE define, yo creo que está un poquito obsoleta, pero hay que actualizarla. La RAE dice que es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Para mí, son las acciones positivas que tenemos que realizar para compensar una acción que destruye o afecta en forma importante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que realizar actividades que eviten o compensen toda la destrucción que se está de alguna manera ejecutando en algún ámbito de los negocios o de la vida diaria. Por lo tanto, hoy día tenemos distintos tipos de valor. Tenemos valor en las acciones, valor del cliente, valor de los daños ambientales, valor de los residuos, valor en seguridad, valor del agua, valor de inclusión, valor de la seguridad logística. Por lo tanto, ya no, el valor es un concepto mucho más amplio que solamente decir, oye, esto es X monto por un valor en financiero, por decirlo así. Ahora vamos a linkear, ¿cierto?, ¿qué es lo que es valor con cumplimiento? Para entenderlo, ¿cierto? Cumplimiento empresarial es conocido cumplimiento normativo, por lo menos acá en Chile fuera se conoce como compliance, tiene por objetivo identificar riesgos y reportar alertas tempranas de control en materia regulatoria,
cuyo incumplimiento puede exponer seriamente el negocio a multas, paralizaciones, pérdida de negocio o sanciones financieras por parte de una autoridad, hecho que deteriora la reputación en un contexto social y expone la habilidad financiera de la empresa. Por lo tanto, las empresas hoy día, el accionar de cualquier ejecutivo o persona, ¿cierto?, que haga algo en que la comunidad sienta que va en contra del incumplimiento de lo que la sociedad espera de esa entidad, obviamente se expone a que ese negocio quede fuera, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo se estructura? Todo parte, ¿cierto? Esto es universal. Los países obviamente tienen una constitución de la república, se firman leyes y tratados internacionales, eso da origen, ¿cierto?, a instituciones que hacen que estas normas funcionen, ¿cierto?, que son los ministerios de Intendencia y Gobernaciones, y ellos a su vez crean servicios y otros organismos del Estado, que son los encargados de velar que todas estas normativas se vayan cumpliendo. Por lo tanto, tenemos Estado, empresas, directorios, ejecutivos y comunidades. Ahora vamos a repasar un poquito qué es lo que hacen estas instituciones, por las cuales las empresas conviven todos los días. ¿Cuál es la función? Primero, analizando las fiscalizaciones, por ejemplo, solamente en temas medioambientales, han habido más de 26.000 procesos de fiscalización. Una cantidad impresionante, digamos, de las cuales podemos ver que acá las mayores multas, ¿cierto?, han tenido las compañías mineras. Después viene energía, pesca, instalación fabril, agroindustrias, saneamiento ambiental. Y las regiones que más se llevan la mayor cantidad de sanciones, digamos, son la región de Atacama, Biobío, Metropolitana, Aysén, Valparaíso, Arica, Coquimbo. Entonces, desde el punto de vista ambiental, ¿cierto?, la autoridad hoy día claramente está aplicando y está diciendo, señores, las empresas tienen que cumplir las normas. Y si no, obviamente se genera un daño importante. Ahora, a modo de anécdota, esta compañía, Lumina Copper, hace poco, la semana pasada, no, esta semana, salió que fue vendida. ¿Qué pasó, digamos? Temas internos, digamos. Era tan delicado el negocio, digamos, que una de las razones por las cuales fue vendida, que las multas fueron tan altas que hacía inviable el negocio. Porque justamente ellos tenían problemas de cumplimiento, ¿cierto? Cumplimientos relacionados con temas de agua, por ejemplo. Seguridad. Permiso, un momentito, voy a buscar agua porque donde estoy hablando, así me esperan. Ya, disculpen. En temas de minería, llama la atención la cantidad de fiscalizaciones. Solamente en este año han habido más de 6.000 fiscalizaciones en temas de cumplimiento de normas. Y de ellas, adicionalmente, han habido 4.000 fiscalizaciones por efecto de la pandemia. En temas de aguas, por ejemplo, han habido más de 3.600 fiscalizaciones de agua. Hay varios casos muy conocidos, digamos, respecto de cómo compañías extranjeras, ¿cierto?, han generado impacto específicamente en la ciudad de Osorno, ¿cierto?, por justamente no cumplir las normas o los protocolos respecto de cómo deben ejecutar sus operaciones para ser una empresa socialmente responsable y cumplir los protocolos ambientales. ¿Cuál es el resultado? Bueno, de todo este panorama y de muchas instituciones, hemos tenido, por ejemplo, que las instituciones están sancionando ejecutivos por no cumplir las normas, multas de todo tipo. La Superintendencia de Medio Ambiente también canceló un proyecto minero importante por 8.000 millones de dólares, ¿cierto? Y justamente una
una multa altísima, 7.000 millones. La Corte Suprema, ¿cierto?, está ordenando paralizar construcciones de edificios justamente por no respetar las normas, ¿cierto?, los protocolos ambientales. El CEO de Río Tinto, por ejemplo, ellos tuvo que, digamos, dimitir de su posición por justamente volar, hacer una tronadora en cuevas de aborígenes, ¿sí?, para extraer hierro. Entonces, temas que se están instalando, por ejemplo, la exposición a niveles de ruido. Hoy día escuchaba que habían reclamos, ¿cierto?, de las comunidades porque se está instalando un cine, ¿cierto?, que está afectando todo el tema medioambiental, y el ruido es parte del daño que la superintendencia en este caso evalúa para efecto de daño, digamos, ambiental. Delitos informáticos. Ya sabemos que esto es un tema crítico para las empresas, ¿cierto?, que obviamente tienen que implementar estándares a instituciones, que después les puedo dejar el link, ¿cierto?, para que vean cuáles son las prácticas, sobre todo instituciones americanas, creo que son de gobierno norteamericano, que establecen los estándares en ciberseguridad que deben seguir las compañías. Hace 2 días atrás, yo revisando sitios de ciberataque, en un solo día habían casi 20 millones de ataques a nivel mundial, lo cual es bastante. Por otro lado, las instituciones que fiscalizan el comercio internacional. Aduanas, es impresionante la cantidad de decomiso y productos falsificados que transitan en el comercio. 5 millones de productos falsificados solamente en el año 2020 en Chile. Acá tenemos, por ejemplo, un recuadro de un estudio, ¿cierto?, que se hizo en que China tiene más de 80.000 marcas pirateadas. Por lo tanto, las unidades de compra tienen que estar muy atentas a qué cosas están comprando, porque si las traen, obviamente, no van a estar cumpliendo los protocolos de fiscalización y de propiedad intelectual, y los van a requisar. Todo lo que es el control de comercio. Hace poco supimos el caso de que en Italia encontraron mariscos contaminados, ¿cierto? El tema es dónde se produjo. Por lo tanto, esta compañía debe estar relativamente complicada, ¿cierto?, porque a lo mejor la utilizaron para hacer un negocio ilícito. Por lo tanto, ¿qué es lo que está fallando? Si hacemos una mirada, ¿cierto?, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay tanta destrucción del valor de las compañías, ¿cierto? ¿Por qué se afecta tanto? ¿Por qué tienen multas tan grandes? Entonces, ¿será porque hay mayores regulaciones, hay más presiones sociales, hay un tema de agencia, hay problemas de ética, hay temas de que las regulaciones no se están entendiendo, no se están aplicando? Entonces, hay estudios que dicen que la productividad tiene profundas raíces en la calidad y la preparación de las personas. Y eso es súper importante, digamos, porque eso genera perjuicio. Una persona que no está bien preparada, obviamente va a generar perjuicios en su trabajo, en la actividad que desarrolle, ¿ya? Aquí tenemos un caso, por ejemplo, en agosto salió una norma, y revisando, estas normas son justamente de cumplimiento para determinar la aplicación de ciertas sanciones. Y resulta que la autoridad que emite esta norma cometió un error justamente de no revisar bien lo que se está haciendo, digamos. En que un mismo artículo está calificado como una norma grave y una norma gravísima, lo cual es imposible, digamos, o está en un lado o está en el otro. Entonces aquí me llevo a decir, yo justamente le envié un correo al que firmó esta norma, un email, un WhatsApp, digamos,
Le dije, hoy están emitiendo una norma a la comunidad que contiene errores. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? No se está revisando. Hay problema de lectura, de chequeo, de revisión. Hace poco conversaba con una persona, con una empresa que estábamos subiendo, está siendo demasiado fiscalizada, ¿no? Entonces una persona me dijo, sabe que tenemos tal documento, pero no sabemos si la ley lo permite o no. No lo encontramos. Resulta que yo le decía, mire, si usted lee ese artículo, usted se va a dar cuenta de que la ley no le decía, señor, haga esta cosa, sino que usted es el que tiene que interpretar. Bueno, y a raíz de eso, obviamente, se instaló el documento justamente que se requería para demostrar justamente que la empresa sí estaba cumpliendo. En otro caso, cuando se instaló la norma de discapacidad, me pasó con una abogada. Hubo un problema en una empresa, con una persona que tenía ciertos problemas. Entonces, la norma decía que tenía que chequear, y ella me dijo, nosotros hicimos toda la revisión de los chequeos de las personas para ver si era discapacitada. Y la pregunta era, pero tú le hiciste el chequeo, ¿ustedes le hicieron el chequeo o la evaluación de la aptitud psíquica de las personas o intelectual? No, solo vimos la física. Bueno, pero si eso está en la ley, ¿te fijas? Entonces, el área de recursos humanos está actuando solamente pensando en que la discapacidad era física. No, también por norma, ¿cierto? Tienen que ver si la persona tiene discapacidad psíquica o intelectual o sensorial. Entonces también hay un factor, ¿cierto?, de cómo estamos entendiendo las cosas, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo creamos valor. Esto es un modelo de pensamiento propio, digamos, que parte de la base, digamos, de que el valor tiene distintos factores, es multifactorial, y cada uno de esos factores, ¿cierto?, responde a una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, tenemos denominador y numerador. Todo lo que aumente, obviamente va a generar valor, y si algún factor en el numerador aumenta, obviamente nos va a quitar valor. Por lo tanto, si lo llevamos al monto de cumplimiento, un tema fácil, por ejemplo, acá tenemos las normas de cumplimiento, si mejoran, va a crear valor, pero las multas, si suben, nos va a quitar valor. Por lo tanto, hemos ido desarrollando, ¿cierto?, una forma de trabajar, ¿cierto?, multifactorial, determinando cuáles son los factores que van a agregar valor y dónde hay que mejorar. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un caso de cómo se puede crear valor en la gestión de personas. ¿Cuál es el problema? El problema era que muchas de las evaluaciones que se hacen en las distintas compañías son muy similares, pero uno al verlas te das cuenta que no generan valor, es más que nada para cumplir un proceso. No permiten hacer mucha gestión, ¿ya? Es solamente para pagar es para pagar un bono, si es que tiene ese propósito, digamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nos pusimos? Desarrollar, ¿cierto?, un modelo de desempeño basado en en identificar cuáles son los parámetros que te crean y te destruyen valor. Por lo tanto, identificamos competencias, cargos, áreas, procesos, se hizo una estratificación, se creó un sistema de cálculo, se implementó un modelo estadístico y se hizo un reporte multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? En que cada uno de los factores analizados, ¿cierto?, tenía un rango. Si está en la zona verde, quiere decir que esa actividad está generando valor. Y si está en la zona roja, quiere decir que esa actividad o ese proceso o esa competencia está generando destrucción de valor. Por lo tanto, las compañías tienen que trabajar todas las zonas rojas para mejorar, ¿ya? ¿Y esto cómo se determina en términos numéricos? Hay un indicador que es el índice de capacidad. El índice de capacidad es un modelo, es una forma estadística, ¿cierto?, de trabajar si un proceso es para determinar la capacidad de un proceso para producir un resultado dentro del límite establecido. En el caso del límite establecido es el rango de evaluación
que se requiere en este caso, de personas, digamos. Alto desempeño, excelencia, cumple, no cumple, desconoce, ¿ya? Y esto obviamente genera un gráfico que dice, mira, estas 25 actividades, procesos, preguntas, lo que sea, están generando destrucción de valor. Por lo tanto, el sentido es llevarla a la zona que está a mano derecha, donde están todas las demás circunferencias. Y eso obviamente se puede cuantificar. Entonces, cuando uno encuentra estos problemas, ¿qué se trabaja? Se dice, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Está en el ejercicio de la tarea? ¿Está en que le falta perfeccionamiento? ¿En qué parte? Entonces, uno, uno, uno piensa, bueno, ¿cómo se construye? ¿Cómo hacemos que las personas cumplan? ¿Ya? Primero, tiene varias etapas. La primera etapa es la educación. La educación es la base, ¿cierto? Después, el ejercicio profesional. Tener buenas prácticas de trabajo, tener un buen desempeño, ¿cierto? Y segundo, tener un buen nivel de perfeccionamiento. En lo que se haga bien. Y una vez que aprenda, que genere competencia y excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que haga las cosas superior, en un grado superior a lo que se espera del cargo. ¿Qué quiere decir? Que si te piden hacerlo bien, tienes que hacerlo muy bien, pero como un tema personal, no porque te obliguen, sino que por un tema de convicción, de propósito, de lo que uno espera, ¿cierto? En general, de su desempeño y lo que espera dejar en la sociedad. Un tema bien interesante viendo esto salió publicado ayer por un organismo internacional que se llama Gobiernos Corporativos de Conference Board, que es una entidad, ¿cierto?, que se dedica a estudiar eh, en general las organizaciones. Salió publicado ayer y dijo que hoy día en Estados Unidos más empresas están dispuestas no solo a contratar trabajadores remotos, sino que a contratarlos de cualquier lugar. Y el 88% de ellas los van a tener fuera. ¿Qué quiere decir? El 36% está dispuesto a contratar trabajadores 100% remotos. El 26% en cualquier parte de Estados Unidos. Y el 10% de las empresas consultadas, que son, creo que fueron 1.300, esperan contratar gente en el extranjero. De hecho, yo tengo un amigo que, que está, que está en conversaciones con una empresa norteamericana que egresó de Tulane para justamente hacer trabajo de finanzas remoto. Y la empresa está en Atlanta. Y él hoy día está trabajando en Chile, en la parte financiera de esa compañía, para una empresa en Atlanta. Ahora, dentro de lo que me comentaba, que una de las cosas que fue muy bien valorada, en este caso por esta empresa, fue que fuera de Tulane. Interesante el, el, el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día las empresas se van a dar cuenta, ¿cierto?, que la contratación remota puede aumentar el talento y reducir los costos, ya que se puede contratar mano de obra a otros precios en distintas partes del mundo. Por lo tanto, todo el proceso de reclutamiento ya cambió y va a cambiar, porque no va a ser el tradicional, ¿cierto?, que van a entrevistas, hacen pruebas y se presenta y va a la oficina. No, hoy día es remoto, puede estar en Europa, puede estar en la India, puede estar en Chile, en cualquier parte. ¿Mm? Otro tema interesante es que para evitar todo proceso de, de incumplimiento es anticiparse. Es muy importante anticiparse. Y aquí este es un resultado real de cuando evaluamos un proceso, nos pusimos en la condición crítica y dijimos, bueno, ¿qué pasa en este caso si sucede este daño? Se hizo una evaluación, ¿cierto? Y resulta que todo lo que estaba en rojo era altamente crítico. Era lo que le podía pasar a la empresa hoy día ya. Entonces, ante distintos escenarios productivos, digamos. Por lo tanto, es muy importante anticiparse y no solo ser reactivo, sino que ser proactivo. Otra entidad, por ejemplo, que estamos trabajando con ella, es una empresa fiscalizada. Nos pidió
que analizáramos su grado de cumplimiento respecto de los protocolos, porque tenían muchas sanciones. Cada sanción le costaba entre 1,5 millones a 2 millones de pesos su incumplir un protocolo. Si tenía 10 protocolos, era 25 millones de pesos. Si eran 50, era 50 por 2.5, por 2.500. Por lo tanto, era caro, ¿cierto? Y podían ir 5, 6, 7 veces fácilmente. Entonces, es una empresa que hace demasiado multada. Entonces, me pidieron hacer una revisión. El resultado fue bien interesante porque la gente sabía hacer el trabajo, sobre un 90% estaban bien, pero el problema lo tenían en que tenían normas desactualizadas. O sea, lo hacían en un 90% bien, pero no tenían norma actualizada, tenían protocolos mal diseñados, que la gente ejecutaba malas acciones, ¿cierto? Eran inconsistentes con las normas, había mucho copy-paste, me llamó la atención, que decían, no, esta empresa es la misma, este procedimiento es el mismo protocolo que tiene la empresa de allá, pero si la realidad de la empresa de allá es distinta a la de acá. Y además que carecían un sistema de gestión documental, entonces el tema era, bueno, si a ti te vienen a fiscalizar, ¿cierto? En que tú cumplas ciertas normas, ¿cierto? ¿Cómo te defiendes? ¿Qué argumento le das, ¿cierto? A esta compañía o a esta entidad, ¿cierto? De que tú realmente estás haciendo el trabajo. Entonces, aquí nos encontramos, ¿cierto? Que esta empresa tenía menos de un 40%, ¿cierto? De sus protocolos. Tenía un 34% de capacidad de defensa, en el fondo, ante un proceso de fiscalización. Entonces, ¿qué nos llevó? A hacer todo un proceso de planificación. Vimos las normas que le aplicaban, y cada una de las normas establecía mínimo tener 10 guías de trabajo, y esas 10 guías de trabajo nos llevó a levantar todos estos protocolos de trabajo, ¿ya? Pero este escenario, por ejemplo, en la compañía no lo tenían, que era una norma que estaba vigente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Digamos, estamos generando todo un sistema de cumplimiento en base a etapas, ¿cierto? Identificando procesos, estructuras, personas, y cada uno con sus con sus pasos, digamos. Entonces hay temas muy importantes, por ejemplo, identificar todos los protocolos, asignar personal, consolidar, establecer descriptores de responsabilidad. Y esto es muy importante porque a la gente y a las personas hay que asignar las responsabilidades. Si la gente no tiene responsabilidad, los sistemas no van a funcionar porque los sistemas lo hacen funcionar en personas, muchas veces, digamos. Y el resto ya es tecnología. Sistema de gestión, reporte. Me voy a saltar un poquito esto. Bueno, en eso, ¿qué pasa en la empresa? ¿Qué pasa en la parte? Tenemos claro, ¿cierto?, que las entidades las entidades fiscalizadoras están exigiendo, ¿cierto? Están haciendo que las empresas se cumplan los protocolos. Pero ¿qué pasa en los directorios, los gobiernos corporativos? Hoy día los gobiernos corporativos cada día tienen más exigencias comerciales. Los directores tienen que ser más estratégicos, tienen mayores regulaciones y fiscalizaciones, tienen que desarrollar todo lo que es la innovación tecnológica y a la vez ser responsables entre la comunidad y sus trabajadores, las personas. Entonces, ¿cómo podemos lograr, cierto, que las empresas tengan directorio efectivo? Es lo que yo he visto yo. Normalmente muchas reuniones de directorios son bastante, no quiero decir informales, pero poco formales, ¿ya? Donde cada director llega, se sienta, se pregunta y da ciertas directrices. Uno llega más preparado que otro. Por lo tanto, un trabajo que se hizo fue con una compañía, por ejemplo, establecer, crear un manual de gobierno corporativo con distintos dominios, ¿cierto? En este caso, un dominio puede ser un dominio ambiental, un dominio un dominio de una norma X, operacional, qué sé yo. Y crear procedimientos donde digan, señores, estos son sus derechos y sus obligaciones, ¿cierto? Establecer las funciones, la responsabilidad de no cumplir ese protocolo, ¿cierto? ¿Cuántos integrantes tiene que haber? ¿A qué gerente les van a preguntar? ¿Cierto? ¿Qué periodicidad, qué reportes va a requerir usted?
en el fondo hay que hacer trabajar a los directores y hacerlos estudiar y que entiendan los negocios. Bien. Establecer un calendario es muy importante porque hay un calendario, hay un calendario, hay una cierta secuencia de trabajo que tiene que ser cumplida durante todo el año. Y eso nadie puede dejar de reportar. De hecho, me pasó en alguna oportunidad, ¿cierto?, que había gerentes que en varios meses no estaban reportando a los directores. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Según calendario te tocaba tal fecha. Entonces, y lo otro, bueno, muy importante, que los directores tienen que ser evaluados. En este caso, hay una publicación, ¿cierto?, americana que dice, bueno, cuáles son las variables en las cuales los directores están siendo evaluados. Y una de las primeras que aparece, el tema de compliance, ¿cierto?, posicionamiento estratégico, market share, innovación, transición, desarrollo. ¿Te fijas? Entonces, hoy día un director, al igual que un gerente, al igual que un profesional, ¿cierto?, también tiene que ser evaluado y, obviamente, cada uno con su rol. Incluso más roles de los que habían antes. Antes, cuando salió la norma SOX, solamente se exigía que hubiera un director experto en finanzas, pero ella tiene que ser informático, en temas de inclusión, en temas de medio ambiente. Tienen que saber porque las compañías tienen que ser responsables. Por lo tanto, los directores y los profesionales hoy día ante las normas y leyes tienen que tener deberes de diligencia, ser cuidadosos en lo que hacen, ser reservados, ¿cierto? Y en caso de que fallen, ¿cierto?, ellos serán solidariamente responsables, o sea, pueden responder incluso, depende del país, pero hasta con sus bienes. Por lo tanto, el pensamiento, ¿cierto?, de lo que se defina en un directorio, tiene que haber una bajada consistente, tiene que haber un link, ¿cierto?, entre la estrategia y la ejecución, y también en hacer bien las cosas. Si la instrucción está dada, ¿cierto?, el camino está trazado, obviamente la ejecución hacia niveles inferiores tiene que ser consistente y tiene que ser dentro de los marcos que se establecen, o los protocolos que se establecen al interior de las compañías. Entonces, pero también a las personas, ¿cierto?, que están en los niveles inferiores de las empresas, hay que enseñarles cuál es el camino y no dejarlos solos, digamos. Entonces, aquí, bueno, esta parte la veo muy cortita porque aquí básicamente tratar la responsabilidad. Cuando alguien asume un cargo en una posición en una empresa, tiene un cierto nivel de responsabilidad, y ese nivel de responsabilidad está dado en función, las normas dicen, señores, hay 2 grados de responsabilidad. La profesional, en la cual usted está en posesión de un grado, ¿cierto?, de información o ciencia que una persona que es denominada lego no posee. Por lo tanto, el profesional accede a información, a datos, ¿cierto?, que para otra persona que no es profesional, son indescifrables y al menos inutilizables. Por lo tanto, un profesional que incumple la norma, ¿cierto?, dado por dominio de su ciencia o arte, está obligado a tener o ejecutar una buena acción para justamente dar cumplimiento. En caso que no, tendrá que demostrar si fue un error profesional o si fue una negligencia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pilares de cumplimiento que hoy día se están dando en las compañías? Hay un fuerte impulso, ¿cierto?, a todo lo que son los programas de cumplimiento ambiental, referidos a contaminación lumínica, ruido, aire, cambio climático, ozono. Hace poco hubo un congreso, ¿cierto?, en los cuales a las compañías, ¿cierto?, se les alertaba respecto de cuáles son los productos que tienen que comprar y adquirir para que no dañen el ozono, porque si ellos traían productos que justamente incumplieran esto, iban a ser requisados. No los iban a dejar entrar al país. Entonces está obviamente el riesgo de perder los fondos, ¿ya? Todo lo que es residuos, bolsas, plásticas, ¿cierto?, todo lo que es minería, energía, pesca, inmobiliario, hay todo un mundo, ¿cierto?, de cumplimiento ahí que las empresas hoy día tienen que estar más alineadas, digamos, con cumplir estos protocolos. Por ejemplo, el comercio exterior.
hay todo un programa, ¿cierto?, de cumplimiento para toda la cadena de comercio. Hoy día a los estados, a partir del ataque de las Torres Gemelas, ¿cierto?, Estados Unidos impulsó unos programas, ¿cierto?, a nivel mundial, que es tener, dentro de otros, digamos, tener un comercio seguro. Por lo tanto, a las empresas que se portan bien, por decirlo así, se les va a potenciar y se les va a facilitar su labor comercial. Van a hacer más negocios, se les va a ayudar. A las que no, van a tener que ponerse a ubicarse, digamos, en el resto de las empresas tradicionales. Por lo tanto, hoy día hay procesos en que las compañías tienen que implementar que les generen beneficios, mayores negocios, aumento de la velocidad de sus negocios. Hace poco estuve analizando una compañía, por ejemplo, su proceso logístico le habían mejorado un 20%. Procesos confiables de gestión, menores costos de revisión, menores costos logísticos de almacenamiento, mejora la reputación en origen y en destino, acceden, ¿cierto?, a tener prácticas world class de clase mundial en temas de recursos informáticos, tecnología, seguridad, due diligence. Se protege la propiedad intelectual a no comprar cosas falsificadas, ¿cierto? Hoy día, a raíz del COVID, ¿cierto?, el mundo entero, digamos, se planteó, bueno, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Tenemos que estar seguros, ¿cierto?, de estar comprando instrumentos, máquinas, vacunas, ¿cierto?, que sean obviamente acreditadas y certificadas, porque estamos jugando con la salud de las personas. Hay todo un tema de propiedad intelectual ahí. La calidad de los datos, la cadena logística segura integrada entre origen y destino. Y estos procesos hoy día se están certificando. Entonces una empresa de comercio internacional que es certificada va a aumentar su velocidad de negocio, por lo tanto, porque va a ser una empresa segura, confiable ante la autoridad, y va a entrar a ese club, ¿cierto?, de las empresas acreditadas. Todo lo que es programa de cumplimiento medioambiental de salud y seguridad, todos los protocolos, ¿cierto? Eh, eh, por ejemplo, las compañías eléctricas hace poco, esto lo vamos a ver en el siguiente, por ejemplo, las compañías eléctricas hace poco se dictó una norma que tenía que tener un sistema de gestión integral de las instalaciones eléctricas. Todas las actividades que realicen, estamos hablando no solamente de energía, todo lo que es generación de energía, ya sea energía eólica, energía solar, todo lo que genere energía, ¿cierto?, hoy día tiene que tener sistema de gestión documental, porque tiene que haber una seguridad estratégica para suministrar energía al país, digamos. Por lo tanto, tiene que tener protocolos. Por ejemplo, tiene que tener conjunto de actividades coordinadas, sistemáticas, formalizadas, documentadas, destinadas a controlar los riesgos de accidentes, incidentes y daño a las personas o las cosas, ¿cierto?, en un determinado periodo. Y eso está, obviamente, está hoy día en proceso. A raíz de la pandemia se pospuso, pero las compañías hoy día tienen que estar generando un programa de cumplimiento de la gestión eléctrica, cosa que no está. Todo lo que es programa de cumplimiento en recursos humanos, también hoy día está cambiando. Hay que redefinir objetivos, teletrabajo, definir responsabilidades. Prevención de riesgo, puede ir a visitar a las personas en la casa. ¿Qué pasa con los reglamentos internos, con los perfiles de cargo, los riesgos sanitarios? Entonces hay mucho tema ahí también que trabajar y redefinir, ¿cierto?, cómo hacer la nueva forma de trabajo. Por ejemplo, hay una compañía, me toca conocer dos compañías, una compañía naviera que es importante, que es que más o menos opera, es una de las tres más grandes del mundo, pero en Chile opera más o menos 5.000 contenedores mensuales. Y la persona que está a cargo, un amigo mío, me decía que ellos están trabajando todos de la casa. Nadie va a estar trabajando y la compañía sigue operando, sigue funcionando en comercio exterior, sigue llegando productos, siguen llevando productos, pero todos de la casa. Entonces, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con tu edificio? Bueno, lo van a devolver. Otra empresa de ingeniería también tenía 20 pisos ahí en Manquehue, arrendados, y se van a quedar con 3, y el resto todos de la casa. Por lo tanto, en materia de recursos humanos también va a haber muchas cosas que redefinir.
los protocolos, los reglamentos, quedó todo obsoleto. A nivel internacional, ¿qué está pasando? El CEO de Walmart, esto salió hace un par de, no sé si esta semana o la semana pasada, también planteando, oye, tenemos que, el coronavirus, ¿cierto? Nos dice que tenemos que reinventarnos, ¿cierto? También la jefa del Fondo Monetario Internacional dice, oye, tenemos la oportunidad de siglo para tener organizaciones más sustentables. En el fondo hay que incorporar también, opiniones que dice, hay que incorporar el valor social en las compañías. Entonces, por otra parte, instituciones como la ISO a nivel internacional está a punto de emitir una norma, hoy día está en borrador, que es generar estándares para que las compañías tengan sistemas de cumplimiento certificados. En estos 17 valores, digamos, ¿ya? Que están indicados acá. Por lo tanto, una de las conclusiones de la revista Time salía que los directores y ejecutivos tendrán que certificar que sus empresas cumplen con las reglas o enfrentar sanciones penales por violarlas, especialmente las industrias cuyos modelos de negocio serán incompatibles con un futuro sostenible. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que hoy día las empresas tienen que tener un propósito. Si quieren hacer negocios van a tener que certificar, primero ordenarse, ¿cierto? Y después certificarse, que la gente validar, ¿cierto? Certificar que tienen buenos estándares, ¿cierto? Con las personas, que son compatibles con el medio ambiente y que que cumplen las normas en general, de todo tipo. Bueno, en general, y lo otro, finalmente, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Hacia las compañías es asesorar el cumplimiento, hacerle entender a los directores, ¿cierto?, que hay que generar valor empresarial, que hay que ir para allá, hay que generar programas de cumplimiento, hacer este giro y obviamente apoyarlo en los procesos de certificación que tengan que realizar. Finalmente, ya estamos en la hora casi de almuerzo, dejo una pantalla ahí, un dicho de un libro, ¿cierto?, que me gustó a mí. No todos los que ven han abierto los ojos, ni todos los que miran ven. Así que ahí los invito a mirar ese bonito menú, ¿ah?, para que lo disfruten. Bueno, ahí está mi dato de contacto, seguramente después les voy a enviar la presentación y nada, agradecerles y eso, dejo, no sé, hay preguntas. Cristian, muchísimas gracias por tu presentación, muy valiosas tus comentarios, tus puntos de vista. Y yo tengo algunas preguntas en lo personal, pero quisiera dar primero paso a una pregunta que ya tenemos de nuestra audiencia. Rafael Velasco te pregunta, ¿la empresa cómo debe protegerse ante la discrecionalidad del fiscalizador? Buena pregunta. Sí, mira, me pasó justamente en una compañía en la cual en la medida hay que diseñar buenos protocolos, hay que diseñar buenos instrumentos, ¿cierto?, que te permitan defenderte. Por lo tanto, porque la discrecionalidad es una zona de trabajo en la cual es una zona de aplicación de una cierta regla en la cual está en una zona que no está definida. Por lo tanto, en la medida que tú definas, yo le decía a esta compañía, en la medida que ustedes definan cómo están operando para ejecutar ese protocolo, no te van a poder sancionar, pero defínelo. Porque esa es la regla. Si tú dices que este protocolo A lo vas a hacer con el paso 1, 2, 3, es difícil que haya discrecionalidad porque tú definiste el paso. Entonces, ahora, si no lo tienes, es complicado, porque después es fácilmente sancionable. Muy bien.
Ahora, hiciste referencia, Cristian, a la revista Time en este reciente número donde hablan de la recomposición del capitalismo. Ya desde septiembre 2019, antes de que el mundo pudiera prever, o pudiéramos en el mundo prever, iba a venir esta pandemia de COVID-19, los principales líderes empresariales del mundo, en el famoso International Business Council, que lo conforman CEOs de empresas como Alphabet, como Amazon, como Citigroup, como Bank of America, JP Morgan Chase, es decir, las empresas más grandes del mundo. Estos señores declararon, estas personalidades, señores y señoras, declararon que ya el accionista no es el principal foco de atención de las empresas y del deber ser de las empresas, sino un conjunto de stakeholders donde entra la sociedad, donde entran los clientes, los proveedores, las familias de los empleados y obviamente aunque no podemos llamarle stakeholder, otro enfoque muy importante de las empresas es el ambiente. Tú aquí nos referiste mucho al cumplimiento y hablaste de empresas y de varios casos de empresas que cumplen la norma o son multadas por no cumplir la norma. Pero ¿cuál es el verdadero deber ser de las empresas? ¿Es cumplir una norma o es realmente tener un compromiso con el medio ambiente y con la sociedad? Sí, eso es lo que se llama el propósito. Las empresas van a tener que redefinir su propósito. ¿Ya? Si su propósito era obtener rentabilidades superiores a un 20%, un 10%, hoy día eso no va a ser factible porque necesariamente van a tener que al interior redefinirse en base a todas estas nuevas exigencias regulatorias que están saliendo. Ahora, todo lo que es cumplimiento es una herramienta para cumplir un propósito. Si una empresa quiere quiere, quiere ser confiable a nivel internacional, ¿cierto? Quiere ser considerada como una empresa de ese club, ¿cierto? Empresa sostenible y seria ante distintos organismos, van a justamente tener que redefinir su misión, su visión, sus valores, su estrategia corporativa, sus planes de acción. En el fondo va a ser un cambio total, digamos. Hoy día hay bastante, yo lo que veo, en muchas presentaciones que he visto y charlas, hay mucha incertidumbre de cómo es lo que se viene. Eso quiere decir que estamos justamente en un proceso de transición. La gente, en general, las compañías y los ejecutivos están buscando cuál es el mejor camino donde transitar. Por lo tanto, yo creo que, como dice aquí un panelista en el chat, la comunicación es muy importante. Tener una buena comunicación entre el directorio y el último nivel ejecutivo o de personas, digamos, es clave. Por ejemplo, yo te comento, conversaba con una persona que era un operador de una compañía y me decía, mire, yo muchas veces las cosas que no se hacen o que se hacen mal, yo se las comento a mi jefe y mi jefe no me toma en cuenta. Entonces, claramente, esa empresa ese supervisor va a ser responsable, ¿cierto?, ante una actividad, porque es probable que ese riesgo se materialice aun cuando se le dio la alerta. Por lo tanto, las comunicaciones internas adquieren un- un- una, una relevancia clave. Muy bien, ahora aquí tengo varias preguntas. Quiero leer una que me llama mucho la atención de Patricio Bravo, que se refiere al compliance, pero lo extiende a la cadena de valor y dice, ¿cómo se puede ponderar el aporte del compliance empresarial dentro de una cadena de valor? ¿De una cadena de valor? Sí, quiero pensar que está pensando en la cadena de suministro, es decir, toda la cadena que lleva la parte productiva, proveedores. Es la forma en que yo interpreto esto. Sí, mira, Empresas relacionadas. yo estuve a punto de incluir una lámina sobre la cadena de valor. La cadena de valor, si uno la revisa, la que, que todos conocen, digamos, yo creo que hoy día está obsoleta, porque le faltan elementos
¿cierto?, que hoy día están siendo, que van a ser utilizados y que están apareciendo en el horizonte. Por ejemplo, todos los temas ambientales, todos los temas de inclusión. Hoy día está lo típico, finanzas, TI, logística, qué sé yo. Entonces, por lo tanto, ese modelo de cadena de valor hoy día cambió y va a tener muchos procesos paralelos y muchos procesos verticales. Entonces, y eso va a generar, ¿cierto?, a que muchas compañías van a tener que repensar, ¿cierto?, cómo trabajar. De hecho, en el ámbito de la cadena logística de comercio, por ejemplo, todo lo que es comercio internacional, hay mucho interés por subirse a estos protocolos internacionales para facilitar sus negocios. Hay todo un programa de trabajo, ¿cierto?, que se está impulsando en muchos países, justamente para ayudarles a las compañías a que tengan procesos comerciales mucho más amigables con la sociedad y con los requerimientos internacionales. Por lo tanto, esos procesos hoy día se están certificando, ¿ya? Y hay mucho desconocimiento, hay mucha pregunta, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo hago esto? ¿Qué procesos tengo que tener? Entonces hay muchas empresas que obviamente se quieren subir a estos procesos, pero no saben cómo. Y eso es lo que hoy día está haciendo todo lo que es crear valor para subir a esa liga, digamos, por decirlo así, y poder obviamente cumplir los protocolos que requiere la autoridad para mantenerse en esa liga. Muy bien. Ahora, Marcelo González nos hace una pregunta en específico de la industria minera. Dice, ¿cómo la minería podría asegurar el cumplimiento de los estándares de sustentabilidad? Ya, mira, a ver, hay varias cosas. Primero, la minería es una de las industrias que tiene mayores regulaciones, ¿cierto?, en todo lo que es el ámbito de los sectores industriales. Es la que tiene mayores exigencias, por lo tanto, la actualización normativa es clave. A mí me llama mucho la atención de que hayan, por ejemplo, Senagemin este año ha hecho sobre 6.000 fiscalizaciones, de las cuales ha generado multas importantes. Hay zonas, por ejemplo, donde todos los fiscalizadores e inspectores llegan todos juntos, digamos, a fiscalizar a las compañías. ¿Y cuál es el problema? Que normalmente que la gente que realiza las actividades no entiende qué normas están trabajando, no las comprenden, porque obviamente el nivel educacional de un profesional, ¿cierto?, con un nivel educacional de una persona que es no sé, operador, hay una cierta distancia, por lo tanto la labor de educación es muy importante. Ahora, los nivel supervisor, lo que he visto yo, que normalmente tienen dos problemas. Uno, que no entienden muchas veces las normas, y lo otro, que las normas están desactualizadas. Por lo tanto, uno de los trabajos que nos tocó hacer es hacer un barrido completo de todas las normas que aplican en una compañía. De hecho, un gerente me decía, mira, a mí no me interesa mejorar lo que está. A mí me interesa partir de cero. Yo no voy a gastar tiempo en arreglar lo que tenemos, porque lo que tenemos no está funcionando. Y lo que hicimos fue hacer un barrio cero, pensando como si fuera una compañía nueva. Hicimos todo un levantamiento normativo y en base a eso, obviamente, proponer una cierta estructura de trabajo, y por ahí la mostré, digamos, ¿ya? Que es cómo generar un sistema de documentación de tal forma, ¿cierto?, que primero, evitar la discrecionalidad del fiscalizador, y segundo, poder defenderte, y segundo, tener una empresa alineada y que estén todos tranquilos y que las cosas se están haciendo bien. Bien, ahora Juan Pablo Carreño nos dice, hoy se habla mucho de gobiernos corporativos, directores independientes, pero la regulación en Chile va muy atrasada con respecto a lo que hoy en Estados Unidos y Europa. ¿Cómo se puede avanzar en este tema? Mira, yo siempre he dicho que la regulación chilena es el desde. Si le faltan elementos para trabajar, no hay que quedarse con lo mínimo. Uno puede imponer buenas prácticas de gobierno corporativo instalando normas, instalando estándares. Yo me acuerdo que en una oportunidad, cuando llegué a un comité de directores,
yo construí una norma, un protocolo, y yo se los dejé en la mesa. Le dije, señores, esta es mi propuesta de cómo ustedes deberíamos trabajar este tema como equipo. Y claro, me quedaron mirando, porque en el fondo ellos deberían proponer los estándares, por algo son directores, pero en el fondo yo tomé la iniciativa de decir, mire, ¿sabe qué? Esta es la forma. Y en base a eso fuimos trabajando. Y después incluso llegaron compañías de auditores y les gustó el estándar. Y uno de los directores, que es un empresario bien conocido, me pidió los documentos justamente para poder implementarlo en nuestras compañías. Y eso claramente era superior al estándar que te requería la norma chilena. Entonces, de hecho, en una de las explicaciones que yo me acuerdo que vi en ese momento fue, mira, la norma chilena te exige 5 puntos básicos, ¿cierto?, de controles, pero esta norma está hecha según estándar americano, que es para trabajar con 12 puntos de implementación. O sea, estamos hablando más del doble. Por lo tanto, si una compañía quiere competir en un nivel internacional, tienes que subirte a ese piso. Muy bien. Quisiera cerrar con una pregunta de Ivonne Escobar que dice, ¿cómo hacemos para reencantar a los colaboradores y comprometernos con estos cambios más allá del dinero que obtienen por realizar su labor? Me parece que ya es una necesidad. Bueno, ella lo dijo también, o sea, claramente es una necesidad. Básicamente la labor de comunicación es clave. Hay que mostrarle a la gente el camino, hay que hacer charlas. Por ejemplo, me tocó una compañía, la ExxonMobil, cuando la compañía que yo estaba compró una empresa de la ExxonMobil. Una de las cosas que nos llamó la atención era que la ExxonMobil, por ejemplo, le hacía charlas de educación a los ejecutivos, a la familia. Por ejemplo, en una oportunidad la empresa le hizo una charla de endeudamiento familiar. Entonces, ¿a qué apunto, digamos? Apunto a que hay que tomar la iniciativa, ¿cierto?, de hacer estas pequeñas charlas. Es como un Lego, ¿cierto? Una pieza con otra pieza te hace otra pieza, ¿cierto?, hasta que al final la gente va entendiendo que el cambio justamente le va a hacer sentido con lo que ellos están viendo a su alrededor, digamos, y ahí van a empezar todos a empujar, digamos. Por lo tanto, básicamente es el principio de un Lego, es paso a paso. Muy bien, Cristian, pues ha sido sumamente interesante todo lo que nos has presentado el día de hoy. Quiero, a nombre de la Universidad de Chile y de Tulane University, agradecerte mucho tu participación. Como siempre lo digo, bienvenido a tus casas, bienvenido a casa de nuevo, tanto en Tulane como en la Universidad de Chile. Y pues quiero agradecer también a toda la audiencia. Tuvimos más de 70 participantes. Muchas gracias por su atención. Gracias por sus preguntas. Gracias también a mis colegas de la Universidad de Chile, a quien siempre es grato ver y sobre todo colaborar con ellos. Y bueno, de mi parte y desde la ciudad de Nueva Orleans, Cristian, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya, pues muchas gracias a todos y bueno, cualquier consulta ahí les vamos a hacer llegar la presentación y estamos a su disposición. Muy bien, pues gracias les haya gustado a todos. Yo creo que así ha sido. Aquí en Nueva Orleans apenas son las 10:15 de la mañana, allá en Santiago y en el resto de Chile. Yo entiendo que es la hora de almorzar. Entonces, bueno, feliz tarde a todos y buen almuerzo. Muchas gracias y saludos allá, que es una ciudad muy linda. Chao. Chao, chao.